Bueno, de acuerdo. Entonces vamos, si ya tienen pregunta, larguemos nomás, así vamos ganando tiempo, ¿no? Ya estamos en horario, así que larguen nomás. A ver. Profe, ¿podría escribir cómo queda integrada la variación de entropía para un proceso politrópico? Bueno, déjenme a ver si eh, encuentro. Un minutito, vamos buscando. Buenas noches a todos. Hola, Oscar. Hola, Daniel, buenas noches. Bueno, acá, a ver, vamos a compartir pantalla, pues ya tenemos la primera pregunta que es acerca del proceso politrópico, cómo se calcularía la variación de entropía para un proceso politrópico. Permítanme que comparta la pantalla. Ahí está. ¿Están viendo la pantalla todos? Confírmenme. Yo todavía no tengo... Sí, sí, se ve. Bueno. El proceso politrópico, a ver, déjenme que yo voy a abrir el chat para poder verlo también. Por las dudas vaya teniendo preguntas. Ahí está. Bien. Ahí está. Bueno, la pregunta es cómo se calcula la variación de entropía para un proceso de tipo politrópico. El proceso de tipo politrópico, en la definición general del proceso politrópico, el calor que intercambia el proceso, un gas ideal, ¿sí? En un proceso politrópico tiene esta forma, esto que ustedes ven acá, ¿sí? En donde dQ es igual a el CN, que es el que corresponde a un proceso politrópico, y es el que se tiene que utilizar para el cálculo de la variación de entropía. Es decir, si ustedes ya tienen el valor el exponente de la politrópica, es decir, si a ustedes ya le dan el valor de n, si ya tienen el valor de n, pasa que no me escribe color. Acá. Si ustedes le dan como dato el valor de n, que es el exponente de la politrópica, que se representaría por esta ecuación, lo que tienen que hacer es calcular
esa capacidad calorífica politrópica, haciendo uso de esta ecuación. ¿Saben? Entonces, Cn es igual a Cb por n menos gamma, donde gamma es el exponente de la gramática, para un gas ideal es Cp sobre Cb, sobre n menos 1. Con ese dato de Cn, ustedes ya tienen el valor, digamos, para poder calcular dq, ¿sí?, de la forma dq igual a Cn por diferencial de t. ¿Está? Entonces, si ya tengo yo esta ecuación, simplemente aplican la definición de entropía, ¿sí? El diferencial de entropía es dq sobre t, ¿sí? Por lo tanto, esto es igual a SCN por diferencial de t sobre t. ¿Está? Entonces, de esa forma, digamos, si el Cn es independiente de la temperatura, si llega a ser independiente de la temperatura, e integrando, uno puede escribir, lo escribo acá al lado, delta ds va a ser igual a Cn por el logaritmo de t final sobre t inicial. ¿Está? Es decir, en un proceso politrópico, normalmente lo que ustedes van a tener es el valor del exponente de la politrópica. Al tener el valor del exponente de la politrópica, con esta ecuación evalúa cuánto vale la capacidad calorífica media en ese proceso politrópico, ¿sí? Haciendo uso de esto. Cn es igual a Cb por n menos gamma sobre n menos 1. ¿Sí? Una vez que tienen ese valor de Cn, la ecuación que representa la transferencia de calor es esta, ¿sí? Y a partir de allí, haciendo uso de esta ecuación, calculan la variación de entropía. Si el Cn fuese constante, independiente de la temperatura, la forma integrada sería delta ds igual a Cn por el logaritmo de t final sobre t inicial. Todo esto está calculado por mol, para un mol, ¿no? Si en el proceso estuviese involucrado más de un mol, tienen que multiplicar esto por ese número de moles. ¿De acuerdo? ¿Contesta eso la pregunta? ¿A eso se referían cuando preguntaban esto? ¿Quién era el que hace la pregunta? Calizaya. Perfecto. Sí. Y Nacho García pregunta, ¿cuál va a ser la metodología del parcial? ¿Cómo vamos a rendir? En principio, todavía lo estamos terminando de evaluar. Como siempre, estamos aprendiendo esto a la par de ustedes, ¿no? Estas metodologías. Vamos a utilizar el aula virtual para eso. Y ahí sí tenemos un pequeño tema con los matriculados en el aula virtual. Tenemos mucho más gente matriculada en el aula virtual que los que se han inscrito en la materia en el sistema, en el CIU Guaraní, ¿sí? Con lo cual vamos a hacer un primer filtro, digamos, porque lo que pueden rendir son aquellos que se han inscrito a través del sistema CIU, ¿no? Tenemos 320 y pico en el aula matriculado y en el CIU en total tenemos 275. De esos 275 creo que hay 29 que están en forma pendiente, el resto sí está confirmado. Y la verdad que a las clases no están viniendo ahora. Hoy tenemos 68, pero normalmente rondan cerca de 100, ¿no? Pero bueno, lo único que a mí me resta confirmar con Secretaría Académica es qué pasa con esos alumnos que figuran como pendiente en la inscripción de la cursada, ¿no? ¿Ya? Y la metodología va a ser a través del aula virtual, ¿sí? O sea, vamos a utilizar los sistemas de evaluación que tiene el aula virtual para hacerles llegar el parcial, y los límites de horario se imponen a través de la propia aula. Ustedes lo van a tener que reenviar a la resolución del parcial al aula, y nosotros a partir de allí recién vamos a poder
empezar a hacer las evaluaciones. ¿Sí? Bueno, ahí hay otra pregunta que quieren saber: ¿por qué se saca en el sitio del ranking la turbina y la bomba afuera de la campana? Bien, porque la van a romper. Así de simple. A ver, vamos paso por paso. El tema de la bomba centrífuga, normalmente, digamos, cualquier bomba centrífuga, que son las que se usan en un ciclo de tipo Rankine porque son la más eficiente y la más barata para este tipo de ciclos, no pueden operar en una mezcla de dos fases. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sufren un fenómeno que se llama de cavitación. Es decir, cuando hay vaporización, sobre todo en la parte de lo que se llama el ojo de la bomba, que es donde ingresa el fluido de la bomba, hay una zona de baja presión. Si ahí, en ese punto, hay vaporización, la bomba sufre un fenómeno que se llama cavitación, que deja de bombear directamente. Es decir, por el principio de funcionamiento de la bomba centrífuga, no puede impulsar una mezcla de vapor y agua. ¿Sí? Van a escuchar una bomba cavitando es muy típica, el ruido de una bomba de cavitación es muy típico, tiene ruidos a rodamientos rotos, ¿no? Hace un clac, 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 y temblequea la bomba, eso porque está cavitando. A ver, el tipo de fenómeno de cavitación va más allá de hacer trabajar la bomba dentro de una campana de Andrew. Muchas veces el solo hecho de bombear líquidos que están en una sola fase, pero están a altas temperaturas, al entrar a la zona de aspiración de la bomba, como entra a una zona de baja presión, el líquido tiende a flashear. ¿Sí? Y al flashear, bueno, provoca la cavitación y la bomba deja de tirar o tira en forma muy ineficiente. No hay posibilidad de hacer funcionar una bomba en una mezcla de fase. ¿Sí? Si la hubiera, también hay un problema de mayor consumo energético por el volumen específico del fluido que se está bombeando, ¿no? Sí. Si una mezcla de vapor y líquido, el volumen específico es más alto y el trabajo que hace la bomba es mayor. Sí, exactamente. Eso es por el lado de la bomba. Por el lado de la turbina, si la turbina es vieja, o sea, es de baja tecnología, o de antigua tecnología, no de baja, normalmente hay que hacerla trabajar fuera de la campana porque no está diseñada para que adentro contemple o aparezcan partículas de condensado. Se provocan los dos fenómenos que yo le había comentado, que era el de picadura y el de golpe de ariete. Picadura es el golpe que provoca la gotita condensada contra los álabes de la turbina y directamente la destrozan si es de muy alta frecuencia esos golpes. Y el golpe de ariete era el que se daba esos retrocesos puntuales debido a la aparición de vacíos localizados por el hecho de que un grupo de moléculas que están en fase gaseosa de golpe se juntan y condensan. Eso genera pequeños vacíos localizados que provocan que el álave tiendan a retroceder o a frenarse. ¿Sí? Eso es lo que se llama golpe de ariete. Las turbinas de mayor tecnología, las últimas, normalmente tienen un techo de título 90. O sea, hasta 90 se puede meter dentro de la campana. ¿Sí? Hasta un título de 90, es decir, 90% de vapor. Si aparece más de un 10% de líquido, la turbina también sufre deterioro. Por eso es que normalmente se las hace trabajar fuera de la campana. ¿Tá? Esas son las razones por las cuales hay que salir de la campana para esto. A ver, bueno. Andrés Sanos Pinto pregunta: DS es igual a DQ sobre T. Entonces, T y Q están una en función de la otra. No es tan así. No. Pero para diferenciarlo solo se puede decir que Q es energía y T no. Dijimos, acuérdense qué unidades habían elegido para la entropía. Dimensiones para la entropía. ¿Se acuerdan?
Habíamos hablado del tema de dimensiones de la función entropía. ¿No habíamos dicho que era adimensional? Correcto, Sí, correcto. La entropía es adimensional. Entonces, tanto el calor, que es energía en tránsito, más y la temperatura, tienen unidades de energía. Lo que cambia tiene dimensiones de energía. Lo que cambia entre el calor que se está transfiriendo y la temperatura son las unidades. A las temperaturas se lo miden en escalas de temperatura absoluta, pero dimensionalmente son energía, ya que la temperatura es una medida física del contenido energético de un sistema, ¿no? Entonces, resumiendo, calor lo van a tener en unidades de energía, joule, ergio, atmósfera, litro, lo que sea, calorías, y temperatura lo van a tener en unidades de la escala de temperatura que estén considerando. Recuerden que en termodinámica se usan escalas de temperatura absoluta. Tenemos dos nada más, Kelvin y Rankine. ¿Está? Pero las dimensiones de temperatura son de energía. No sé si queda contestada. Ahí está. sí. Profe, yo tengo otra consulta, pero es sobre el funcionamiento del aire acondicionado. Pregunta nomás. Estaba viendo que el aire acondicionado adentro tiene una bobina, que es lo que circula un refrigerante, que está a temperatura baja y eso hace que se absorba el calor de la habitación, que es más caliente. Entonces después eso va a circular hasta una bomba que hace que después por otra bobina, como lo que está afuera de la heladera, se expulse esa temperatura caliente hacia afuera. Pero lo que yo no entiendo es en qué parte entra en juego el ventilador que está dentro del aire acondicionado. Perdón, vamos paso por paso. No son bobinas, son serpentines, ¿sí? Normalmente bobina se utiliza para circuitos eléctricos, ¿tá? En realidad serpentín es los caños de circulación de un intercambiador de calor. Claro. ¿Tá? Digamos, el fluido lo que hace es circular a través de eso, por dentro de esos serpentines, y al hacerlo va intercambiando calor. El ventilador, que supongo que te referís dentro del aire acondicionado, simplemente lo que hace es acelerar la velocidad de flujo que está por afuera del serpentín, ¿sí? Lo que hace es aumentar el coeficiente de transferencia de calor por afuera del serpentín, ¿sí? O sea, ¿qué tenemos? Tenemos un fluido. En un intercambiador de calor siempre hay dos fluidos. Uno que está a más baja temperatura y el otro que está más alta, ¿sí? En este caso, el fluido que hace el ciclo de refrigeración está pasando por la parte interna de los tubos. Y el fluido que se va a calentar o se va a enfriar, dependiendo de cuál sea el serpentín que estemos hablando, circula por afuera de ese serpentín. El ventilador lo que hace es forzar esa circulación y aumentar el coeficiente de transferencia, nada más. ¿Está? Lo podemos ver. O sea, hay dos serpentines entonces en juego, digamos, no es solo uno. No, hay dos. Uno de ellos es el condensador y el otro es el evaporador. En uno se toma
el calor que está dentro, vamos a hablar de una heladera, para ser más sencillo, toma el calor que está dentro de la heladera, y tenemos un serpentín ahí, ¿sí? Que es el que intercambia calor con lo que está dentro del receptáculo de la heladera y el fluido del ciclo de refrigeración. Y el otro serpentín es el que está detrás de la heladera, afuera, externo. ¿Está? En el caso de un aire acondicionado es más fácil verlo en un split. En el split, o sea, el que está dividido, digamos, ya no el aire acondicionado tipo ventana. En el split, ustedes también tienen dos ventiladores. Uno que está afuera, que es el que hace ruido, ¿sí? Que es justamente el que tira calor al ambiente cuando trabaja en modo frío, ¿sí? El otro ventilador está dentro del split, ¿sí? Que cuando ustedes lo ponen en modo ventilador nada más, no, ni frío ni calor, es el único que funciona. ¿Está? Nunca metan el dedo por la rendija de un aire acondicionado split, porque ahí hay un ventilador. Aunque no se lo... Chao, mano. Sí, suele pasar. Uno cree que el único ventilador es el que está afuera, en el equipo que está afuera, y no es cierto, dentro del split hay otro. ¿Sí? Si uno mete la mano por ahí, se quedan sin dedo. Y después estaba viendo también de que, vio que ayer estaba contando sobre los inverters. Sí. Bueno, lo que hacen es que hay una válvula también puesta cuando está por salir el evaporador, creo que era, o sea, al lado del aire acondicionado. Entonces lo que hace es que si se está absorbiendo muy poco calor dentro del ambiente, como es una válvula, o sea, si vamos a hablar como si fuera una canilla, va a impedir el paso de esa fluido hasta que alcance la temperatura que se quiere conseguir. Entonces va a obligar a que el aire acondicionado baje la temperatura que está circulando dentro de él y absorba más calor, y entonces recién ahí que siga todo el ciclo. Entonces eso es lo que lo hace más eficiente, digamos, y que siga absorbiendo el calor que hay en el ambiente, digamos. A ver, hay un montón de tecnologías muy nuevas que están saliendo al mercado respecto a esto para mejorar la eficiencia del aire acondicionado. Lo que yo había visto de estas últimas tecnologías que salieron es que se regulaba la circulación del fluido que hace el refrigerador justamente con el variador de frecuencia sobre el motor, que es lo mismo que hacer regular una válvula, digamos, cumple la misma función que una válvula, ¿no? Es decir, se mete menos trabajo o más trabajo en función de la necesidad que va testeando el ambiente. Muchos de los aires acondicionados tienen un sensor en el control remoto, ¿sí? El mismo control remoto del aire va testeando la temperatura de la habitación y le va dando información al aire acondicionado, y en función de eso van haciendo circular con mayor o menor caudal el fluido adentro. Es probable que esta válvula que vos mencionás cumpla una función parecida, pero bueno, las tecnologías que van apareciendo cada día son más y más avanzadas respecto de eso, ¿no? Pero, digamos, lo que no tienen que dejar de ver, de tener en cuenta, es que el principio básico es el mismo, ¿no? El ciclo no se altera. Básicamente, lo que buscan es hacerlo operar en forma más eficiente. Y en este caso, ¿qué significa hacerlo operar más eficiente? Que regule mejor la temperatura, digamos, que es el objetivo de un aire acondicionado de una heladera. Es decir, antiguamente, ¿qué se hacía? Había un sensor que medía la temperatura. Cuando la temperatura alcanzaba el valor deseado, cortaba el aire acondicionado directamente. Y lo volvía a arrancar cuando volvía a pasar un valor superior que tenía preprogramado, ¿sí? Entonces, regulaba la temperatura de la habitación parando y arrancando permanentemente. ¿Qué es lo que hace la vieja heladera? Ustedes van a escuchar que la heladera de repente arranca, era porque justamente hay un termostato que le avisa, che, ya alcanzó la temperatura superior, arranca que tenés que volver a bajar. Obviamente eso es menos eficiente que ir modulando continuamente el valor del caudal del fluido dentro del ciclo para
mantener la temperatura lo más constante posible, ¿no? Claro, sobre el mismo diseño, digamos, van agregando cosas para mejorar. Exactamente. Sí, Daniel. No, que Calizaya está preguntando cómo queda el trabajo integrado en el proceso politrópico. Calizaya, el trabajo de expansión siempre tiene la forma diferencial, es menos P diferencial de B. Y uno tiene la relación entre P y B con la ecuación de la politrópica, que dice que P por B a la N es una constante. Entonces, de ahí se despeja la presión como función del volumen y se reemplaza en la ecuación menos P diferencial de B y se integra entre el volumen inicial y el volumen final. Así se calcula el trabajo en el proceso politrópico, ¿sí? Tiene la misma forma que el trabajo adiabático, solo que en vez de usar gamma usan N. Claro. En un proceso adiabático, ¿qué representa el coeficiente gamma y qué significa la ecuación gamma igual a Cp sobre Cb? ¿Qué representa? Representa el exponente de la adiabática. A ver, ya lo van a ver la aparición del coeficiente adiabático teniendo un poquitito más de herramientas matemáticas, ¿sí? A ver, déjenme adelantarme un poquitito nada más. Voy a volver a compartir. Me adelanto un poco, pero ya ustedes están por lo menos en alguna condición de entender esto. Es decir, si yo tengo a ver, y esto es un PB, ¿sí? Y vamos a suponer que esta es mi curva diabática, ¿sí? Yo lo que le digo, le hemos dicho casi de prepo, por decirlo de alguna forma, de que este proceso está representado por la ecuación P por B a la gamma igual a constante, ¿sí? Esto se va a poder demostrar muy rápidamente cuando podamos resolver de una forma muy sencilla, por decirlo así, cuando podamos evaluar cuánto vale la derivada de P respecto de B a ese constante, ¿sí? Que es la pendiente de esta curva, ¿sí? Porque estamos en presencia de un diagrama de tipo PB y un proceso a entropía constante, ¿sí? Entonces, este coeficiente, esta derivada parcial, representa la pendiente de esa curva. Y cuando uno pueda integrar, después de haber resuelto esto, la ecuación de P igual a derivada de P respecto de B a ese constante diferencial de B, ¿sí? Cuando integremos esto, vamos a llegar a que P por B a la gamma es igual a una constante, ¿sí? Es la forma que tenemos que mostrar. Por ahora, eso todavía no sabemos cómo hacerlo. Lo vamos a hacer en la segunda parte de la materia. Claro, por ahora tómenlo como toman la ecuación de los gases ideales. Correcto. Nosotros no entramos a deducir la ecuación de los gases ideales a partir de la teoría cinética. Decimos, un gas ideal cumple con esta ecuación, que viene de la ley de Gay-Lussac, la ley de la... Bueno, esta es la ecuación de Poisson, era, ¿no? No me acuerdo. Que P por B a la gamma es una constante, y que para el caso de un gas ideal, gamma es P sobre CB. Correcto. Ya lo van a demostrar después. Bien, a ver, Jaramillo dice, profe, en un estado estacionario, cuando se hace balance de energía, a la variación de entalpía, energía cinética, siempre se lo multiplica por el caudal másico, porque hay un caso en la práctica que hay que calcular el trabajo y nos da el caudal másico. Pero si lo multiplico por la variación de entalpía, no me dan las unidades para sumar con el calor. A ver, siempre es conveniente que ustedes, vuelvo a mi pizarrita,
que ustedes hagan un análisis dimensional, ¿sí?, de los datos que tienen. Es decir, a ver, uno pone la forma general, que es diferencial de H para el caso estacionario, ¿no?, más diferencial de energía cinética, más diferencial de energía potencial, igual a calor intercambiado, más trabajo intercambiado, ¿sí? Balance de energía, sistemas abiertos, en estado estacionario, es decir, sin acumulación. Primero, este término, ¿sí?, normalmente puede estar dado por la entalpía específica, ¿sí?, que esto probablemente pueda estar en unidades, por ejemplo, de kilocalorías sobre kilogramos. En este caso, hablar de kilogramo o mol es lo mismo porque, digamos, la diferencia entre uno y otro es un peso molecular, ¿no? O sea, pasar de uno a otro es el peso molecular, ¿sí? Por lo tanto, si yo tengo la entalpía específica, voy a tener que multiplicar esto por la masa, que puede estar normalmente para un sistema abierto, en vez de ser masa, puede ser un caudal másico. Es decir, esto va a ser una masa sobre tiempo, ¿tá? Es decir, traducido en unidades, yo voy a tener que multiplicar esto por kilogramos, por ejemplo, sobre segundo, ¿sí? Entonces, voy a tener este término en kilocalorías por segundo. Ahora, fíjense, ¿qué pasaría en el caso de la energía cinética? La energía cinética es un medio de la masa, ¿sí?, por la velocidad, bueno, no importa, va a ser B1 menos B2, B1 cuadrado menos B2 cuadrado, por la velocidad al cuadrado. ¿Sí? Entonces, fíjense, masa por velocidad, ay Dios, esperen que estoy escribiendo horrible hoy. Masa por velocidad sobre segundo cuadrado, ¿sí?, por velocidad. Acá que tengo, masa por aceleración. Perdón. Lo estoy confundiendo lindo, espérenme un cachitito. Estoy haciendo análisis de velocidad, de unidades. Masa por metro sería, ¿sí? Entonces, ¿por qué por metro? Porque velocidad al cuadrado es metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Lo divido así. En vez de la M, poner kilogramos acá. Exacto, para no confundirlo. Esto es kilogramo. Entonces, esto que está acá, ¿qué es? Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, ¿qué es? Newton. ¿Y Newton por metro qué es? ¿Qué es Newton por metro? Joule. Física 1. ¿Joule? ¿Qué? Sí, está bien. No entendí nada. Depende de qué estemos hablando, porque si estamos hablando de física es Joule, si estamos hablando de estática es Newton por metro. Es Joule, no jodan. Está bien, es Joule. ¿Sí? Entonces, fíjense, pero si yo esta masa en realidad la tengo por masa sobre tiempo, porque tengo en realidad un caudal másico, ¿sí?, acá yo lo que tengo es otro segundo más, ¿sí? Entonces, lo que estaría teniendo esto sería Joule sobre segundo. Y está bien. Fíjense que acá lo tendría en kilocalorías por segundo, acá lo tengo en Joule por segundo. Hay una conversión de Joule a kilocaloría o viceversa. ¿Está? Lo mismo le va a ocurrir con la
energía potencial. Ahí es más fácil de ver, porque energía potencial es masa por gravedad, ¿sí?, por altura. Si la masa por gravedad es fuerza por altura, o sea, por espacio, tendré joule. Si esa masa, en vez de ser masa, la tengo por unidad de tiempo, voy a tener nuevamente joule sobre segundo, o kilocalorías sobre segundo. Eso ya es un factor. Ahora, cuando tienen eso, tienen que tener cuidado de que este término, el de calor y el término de trabajo, también tiene que estar sobre unidades de tiempo. En el caso de trabajo, al estar sobre unidad de tiempo, estaríamos hablando de potencia. En el caso de calor se llama flujo de calor. Tiene distintos nombres, ¿sí? Pero, digamos, siempre tengan cuidado, siempre hagan un análisis de consistencia de unidades para este tipo de cosas. Profe, ¿Sí? o sea que acá estaría mal las unidades porque me dan entalpía específica igual a 190.000 kilojoules sobre hora. Y es por eso que después al multiplicarla por el caudal másico me da kilogramos por kilojoule sobre hora al cuadrado, digamos. ¿Cómo? No, la entalpía específica está mal ahí, la unidad. Claro, porque me da la entalpía específica me da kilojoule sobre hora. La entalpía específica tiene dimensiones de energía Sobre masa. Unidades más. Por kilo, por mol, etcétera. ¿Te acordás en qué caso la práctica es? Porque nunca tuvimos este problema, ¿eh? Me gustaría verlo. ¿Qué problema es de la práctica? Sí, yo no vi que en la práctica aparezca este problema. El TP3 en el punto 4. A ver, déjame que mire un ratito. Quizás lo copié yo mal, pero así me había parecido a mí. En el trabajo práctico 3 dice, problema 4 me dijiste, ¿no? Sí. No habla de entalpía específica. Dice, un compresor comprime 129 kilogramos por hora de aire. Tengo un caudal másico. Durante la compresión el término entalpía aumenta en 190.000 kilojoules por hora. Me dice que el total del término... Potencia. Claro. Y en 1000 kilojoules por hora para el agua que enfría hallar la potencia del compresor. A ver. Déjenme mostrarles para que todos sepan de qué estamos hablando. Me fui. ¿Es ese el problema? Sí, profe. Para que lo vean bien. Acá lo que le está diciendo es... Me están dando un caudal másico, nada más de aire, que hay que ver si lo necesitan. Dice, durante la compresión el término de entalpía aumenta 190.000 kilojoules por hora para el aire y 10.000 kilojoules para el agua que enfría el compresor. ¿Sí? O sea, de que si ustedes... A ver. Diferencial de H, no tengo ni potencial ni cinética, es igual a TQ más DW. ¿Sí? Bueno, fíjense, ¿qué me preguntan? Hallar la potencia de accionamiento del compresor. Este término me están preguntando. Esto es mi incógnita. Lo que me dan es cuánto varía
este término y dice que el agua que enfría el compresor, es decir, el término de entalpía para el agua que enfría el compresor representa el calor que sale si mi sistema es el compresor, el calor que sale del compresor. O sea, me están dando también este dato. Claro, se lo están dando como potencia en todos los casos, no como energía. Exactamente, en todos los casos se da como potencia. Está todo dividido por unidad de tiempo. No hay... No hay puede hacer el cálculo para una hora, digamos, ¿no? Sí. Al hacerlo por hora, en realidad lo estás haciendo para una hora. Pero ya me O sea, dice... para no tomarlo como potencia directamente, No, lo lo tomo tomo como... ahora mismo. Sí. Ya me dicen que este término integrado, o sea que el delta de H, en realidad, para el compresor aumenta en 190.000 kilojoules en una hora. Y en esa misma hora, el calor vale menos 10 a la cuarta kilojoules por hora. Calculen la potencia. Profe, como potencia o como caudal, ¿que no? ¿No? ¿No? ¿Por qué como caudal? Porque está dividido sobre hora. No sería No, caudal. no, es energía por unidad de tiempo, es potencia. Es potencia, es energía por unidad de tiempo. Caudal es masa por unidad de tiempo. O volumen por unidad de tiempo. O volumen, si es volumétrico, claro. Ah, bien. Gracias. Bueno. De hecho, no van a usar el término 129 aquí, ese dato. Eso sí les pasa. Bueno. Sigamos. A ver, ¿para qué caso usamos la ecuación NU? La ecuación DU igual a NCB de T. ¿Y qué caso usamos DU igual a CB de T? Será quien es Aldo Paniagua que pregunta. A ver, quiero entender la pregunta. Sí, en los gases ideales usted nos dijo que, bueno, DU es igual a N por CB de T. Y en la práctica también usamos una ecuación DU es igual a CB por DT. Una está hecha por mol, una está hecha por mol y el otro no. Ah, bien. ¿Sí? Ahora sí. Y si no le aparece el número de moles, digamos, el CB está dado normalmente por mol. ¿Sí? Si uno pone DU igual a CB de T, lo estoy considerando por un mol. Bien, perfecto. Eso en los problemas tiene que tener en cuenta. Ojo, cuando le aparece más de un mol en el cálculo, tienen que saber de que todas las unidades, todas las propiedades extensivas tienen que estar multiplicadas por ese número de moles, ¿no? De vuelta, Profe, el análisis dimensional se lo va a decir. Profe, yo tengo una duda ahí acerca de cuando se dice que la entropía era máxima en su nuevo estado de equilibrio. Uh-huh. Me acuerdo que en una clase usted había dibujado un pistón que tenía una ligadura y que cuando se liberaba esa ligadura, el sistema evolucionaba a un nuevo estado de equilibrio donde su entalpía era máxima. Sí. Pero si yo, bueno, evoluciono hacia arriba, digamos, y si yo lo bajo para abajo al pistón, evolucionaría de nuevo a otro estado de equilibrio, donde para ese estado de equilibrio sería máxima su entalpía, que no, bajo entropía. Sí, pero vos acoplaste al sistema, acoplaste otro sistema externo que lo vuelve a su situación. Así es tu pregunta, porque vos estás bajando el pistón. Claro. ¿Y cómo varía tu entropía? Ahí sería máxima. O sea, a ver, el postulado te dice de que el sistema tiene que estar, cuando un sistema evoluciona en forma aislada, ¿sí? Va a ir evolucionando a estados en donde la entropía es máxima y más alta que la anterior. Claro. ¿Sí?
pero el sistema está aislado. La palabra aislado es clave ahí, porque lo que nosotros estamos, al ser aislado, lo que estamos analizando es la variación de entropía del universo. ¿Entienden? O sea, la variación de entropía del sistema evolucionando te está dando la variación de entropía del universo, porque está aislado. Claro, A y ver, si yo lo comprimo, entonces ya no sería que no. Esperá, Aislado porque estaría espera entrando un otra poquito. cosa. Depende ahí vamos, sí, Daniel. Espera, no lo comprima, espera un poquito. Ok. El sistema aislado está en un estado de equilibrio y tiene unas trabas, ¿no? Sí, Suponemos que la presión del gas es más alta que la fuerza que está oponiendo la presión atmosférica más el peso del émbolo. Entonces, con la traba está en equilibrio. Esa traba es la condición de contorno de ese estado de equilibrio. Si vos querés virtualmente sacarlo del estado de equilibrio, de ese estado de equilibrio, teniendo esa traba, la única posibilidad es que el émbolo baje. Para arriba no puede ir porque tiene la traba. Si yo lo bajo virtualmente, o hipotéticamente, o en la realidad, como quiera, lo bajo un poquito para sacarlo del estado de equilibrio, caracterizado por esa condición de contorno, la entropía seguramente disminuye. Cuando se comprime, disminuye. Así que cuando yo vuelvo a soltarlo, el pistón va a llegar, o el émbolo va a llegar exactamente hasta el lugar donde está la traba. Y va a alcanzar la máxima entropía que puede tener en ese estado. Ahora, supongamos que yo ahora saco la traba de la posición en la que está, en ese estado inicial de equilibrio, dejo que evolucione un poco, subiendo para arriba el émbolo, y le vuelvo a colocar la traba en otra posición. Esa es la nueva condición de contorno. Para esa nueva condición de contorno, la entropía es máxima, porque vuelvo a hacer el mismo análisis. A ver, quiero sacarlo de ese estado de equilibrio donde la entropía es máxima. ¿Qué es lo único que puedo hacer? Bajarlo al émbolo de nuevo. claro. Si lo bajo, la entropía disminuye, cuando lo suelto, aumenta y llega a este valor máximo nuevo del nuevo estado de equilibrio final. Entonces, para cada estado de equilibrio, caracterizado por las condiciones de contorno que tiene cada estado de equilibrio, el sistema tiene una entropía que es máxima cuando está aislado. ¿Se entiende? Sí, profe. Hay estoy buscando a ver, déjeme si lo encuentro. Las hipersuperficies también lo va a ver claramente. Claro. Estoy buscando ese. Esto de presentar al segundo postulado con la entropía como máxima, viene más del lado de lo físico, ¿no? Sí. Porque también se podría postular el segundo postulado diciendo que la energía interna es mínima en el estado de equilibrio cuando el sistema evoluciona sin intercambiar calor o trabajo disipado. O sea, cuando la entropía es constante. Pero se lo puede enunciar diciendo eso, simplemente, ¿no? Sistema simple, cuando está aislado térmicamente, y en un proceso donde no intercambia energía en forma de calor ni tampoco de trabajo disipado, es decir, cuando no hay fricción, etcétera, la energía es mínima para cada estado de equilibrio caracterizado por las mismas restricciones. Lo pueden analizar a esto que yo estoy diciendo con el mismo ejemplo del gas confinado en un cilindro sellado por un pistón y que tiene una traba en diferentes. A ver. Bueno. A ver si se ve lo que estoy.
lo que estoy intentando mostrarle también para analizar la misma situación. Esta era la representación de la relación fundamental para un sistema. Vamos a suponer que un sistema simple, o sea, esto es entropía, energía interna y volumen, ¿sí? En donde, fíjense de que la energía interna crece en ese sentido, en este sentido, de tal forma que a medida que crece la energía interna, la entropía también, ¿sí? Que es para hacer cumplir el tema de la propiedad de monótonamente creciente con la energía interna a la entropía. Esta hipersuperficie lo que me está indicando es que el sistema va a evolucionar siempre sobre esa hipersuperficie, ¿no? Sobre todo si es que evoluciona siguiendo un proceso cuasi estático, lo va a hacer sobre esa superficie, ¿sí? Entonces yo puedo pasar del estado A al estado B, acá, del estado A al estado B. Es decir, estoy en el estado A, libero una restricción y, podemos suponer, este émbolo va a ir evolucionando espontáneamente hasta que alcance la X sub K para el ejemplo que estamos considerando es el volumen, completamente. Correcto. ¿Eh? Sí. Entonces, cuando vos pasás del estado A al B, lo único que está cambiando es el volumen. Y obviamente la energía interna, ¿eh? Sí, acá podemos poner volumen, aquí podemos poner volumen, y acá, en este sentido, tengo que poner la energía interna, ¿sí? Para un sistema simple en este caso. Entonces, si yo paso del estado A al estado B, fíjense que el sistema sí va a evolucionar en forma espontánea, porque lo que estoy haciendo es liberar una restricción, una ligadura interna, que podría ser la traba del pistón en el caso del cilindro pistón, y el sistema evoluciona hasta que encuentra una nueva traba, que sería el caso B aquí. En ese caso, la entropía, para esa nueva situación, vuelve a ser máxima. ¿Sí? Bien, y así puede ir sucesivamente. ¿Qué ocurre en los procesos que son reversibles? ¿Sí? En el caso de que el proceso sea reversible, la situación que se da es esta. La situación que se da es esta. El punto A y el punto B se encuentran en el mismo plano que corta a la entropía. A la entropía igual a S0, que vendría a ser la entropía constante. ¿Sí? Solamente en este caso, si el proceso tiene que seguir siendo cuasi estático, ¿sí? Pero ahora sí me muevo dentro de un mismo plano que es paralelo a los ejes o al plano, digamos, V, donde, para que ustedes lo entiendan, esto es B y esto, en este sentido, es. En ese caso tengo un proceso reversible, en donde me estoy moviendo en distintos estados de equilibrio, pero a entropía constante. Si vuelvo al caso anterior, yo sé de que puedo ir del A al B, del B al C, del B al F, hasta el H en forma espontánea. La inversa no lo puedo hacer. Espontáneamente no lo puedo hacer. ¿Sí? Tengo que acoplar otro sistema que me vuelva al estado original. ¿Por qué? Porque en el sentido en que ocurrió el proceso del estado A hasta el estado H, en este caso, pasando por B, C, D, F, G, fue evolucionando en forma espontánea, ¿sí? A estados de entropía, de mayor entropía, por decirlo así. No sé si se entendió. Silencio en la noche. Sí, profe. Ok. Bueno, ¿qué preguntas más? ¿Tenemos preguntas nuevas? No veo. Trabajo práctico número 6.9.
hay que obtener una explosión para gas ideal. Mi pregunta es si siempre llegaremos a esa expresión de variación de entropía para un gas ideal. ¿Qué dice el problema punto 9? Estoy mirando. A ver. ¿Qué es trabajo práctico 6? Sí, parece que el punto 9 dice. Será el problema 9. Sí, ya sé cuál es. Espérate, ahora lo comparto para que lo vean todos. A ver, directamente comparto el práctico. ¿Lo ven ahí? Todavía no está presentado, dice. Ahí está. Bueno, espérenme. 6, problema 9. Es este. El punto 9 dice demostrar que para un gas ideal de ese, bueno, esta es la ecuación para un gas ideal. Sí. Claramente sí. La pregunta es, ¿esa es la relación fundamental de la representación entrópica para un gas ideal? ¿Qué contestarían ustedes? Ah, todavía no vimos ese tema, ¿no? A ver. Yo al hacer esto no puedo escribir acá. Voy a tener que entrar de vuelta a la... Espérenme un segundito, tengo que entrar de vuelta al compartir y ponerla en mi pizarra. Parto la pizarra, página nueva. La página nueva tiene que ser fondo blanco. Esto es todo un arte. Y ahora voy a copiar la ecuación del problema. Ahí está. Pregunto, ¿sí? ¿Qué pasa si multiplicamos toda esta ecuación por T? ¿Qué me queda? T delta S igual a N CB de T, la integral, más N R T logaritmo de P2 sobre P1. Qué horrible me salió este. Esto es NCP. ¿Qué es esto para un gas ideal? ¿DU? Delta de U, pues está la integral. Es delta de U para un gas ideal. ¿Qué es esto para un gas ideal? PB, integrado. Esto es suponiendo de que T sea constante, ¿no? Esto es trabajo, una de las formas de trabajo. No vale para todos los casos, vale solamente cuando la temperatura es constante, ¿sí? ¿Por qué? Porque surge de que P diferencial de B, ¿sí? Donde P es NR, P B diferencial de B. Claro, sería menos W ahí, ¿no? A es menos W, correcto. Así como está planteado, esto es menos W, correcto.
porque le pasó para el otro miembro. ¿Sí? ¿Y esto qué es? ¿Qué es un T delta S? ¿Qué le Calor. falta a esta ecuación? DQ. Es Q. Calor. Claro, es calor, está integrado. O sea que esta ecuación, en realidad de arriba, surge de du igual a dq más dw. ¿Sí? En donde para un gas ideal esto es n, ay Dios, cuando se acabe la pandemia recién voy a aprender a escribir aquí, es n cb de t, gas ideal siempre. Esto es t diferencial de S menos P diferencial de B. Y el P yo lo puedo escribir como NRT diferencial de B sobre P. ¿Sí? Gas ideal. ¿Está? Despejo de aquí diferencial de S y lo integro. Y llego a esto. O sea, se utiliza la misma ecuación de los gases, ¿no? Claro. Claro. ¿Se entendió? Y contestando la pregunta, siempre para un gas ideal vale eso. Sí, claramente. Bueno. ¿Qué otra duda más tienen? Mañana creo que no hay clase porque es estriado. Así que Pero lo que yo hablé con... No, es día no laborable nada más. Emanuel dijo que sí iba a dar clase de consulta. van a dar la clase en práctica mañana. ¿Sí? La de consulta, sí. Bueno, Sí. ¿Por qué no es posible un valor de ds, diferencial de S menor que 0? A ver, ¿qué es diferencial de S? Empecemos por ahí. ¿Diferencial de entropía de quién? Uno dice que no es posible. Porque yo le había puesto el ejemplo de que si dejamos un vaso de agua afuera en el ambiente y el vaso se congelaba porque la temperatura ambiente descendió de los 0 grados, tenemos una variación de entropía menor que 0 de ese vaso. La que no es posible es que el diferencial de S del universo sea menor que 0. Y ahí de vuelta es importante el concepto. Si yo aíslo mi sistema, la variación de entropía de mi sistema va a ser la del universo. Y eso no es posible justamente por el segundo principio de la termodinámica o el segundo postulado nuestro. ¿Sí? sí. Nosotros estamos postulando que no puede ser. Y el segundo principio también dice lo mismo. La entropía del universo va siempre en aumento. O a lo sumo constante. Ahí Ana de Tesanos Pinto le contestó, dijo del Claro, universo. claro. Sí, sí, sí. Muy bien.
para que no se queden con el tema del vaso, el caso del vaso del agua, que yo decía que se congelaba el agua dejándola afuera, va a tener una variación de entropía negativa el vaso del agua, pero el medio ambiente recibe ese calor, ¿sí? A una temperatura muy parecida, si el proceso se lleva a cabo como corresponde en el segundo acuerdo a la termodinámica, donde va a tener también una variación de entropía positiva, porque recibe el calor del medio ambiente, ¿sí? A una temperatura casi igual que la que sale del vaso. Entonces, la suma de ambos va a ser cero si el proceso es reversible, o va a ser mayor que cero si el proceso es reversible. Lo que no puede ser es que la suma de ambos dé menor que cero. La variación de entropía de ambos subsistemas no puede dar menor que cero. ¿Alguna duda más? ¡Qué silencio! ¡Au! ¿De dónde surge U igual a 3 medios de nRT? Es una ecuación de estado de los gases ideales. En realidad, esa ecuación se desarrolló en forma empírica, combinada esa ecuación con la de P por B igual a nRT, es la que permite reconstruir la relación fundamental para los gases, para los gases ideales. Yo le explicaba que prácticamente todas las ecuaciones de estados que andan dando vuelta, incluyendo la de los gases ideales, surgieron de forma empírica, ¿sí? Y lo que se hace es al revés, se usa a partir de esas ecuaciones de estado que andan dando vuelta, y sabiendo de que esas ecuaciones representan las derivadas primeras de la relación fundamental, lo que se puede, haciendo un tratamiento matemático, es reconstruir la relación fundamental, pero solamente para determinados tipos de sistemas y en determinadas situaciones. Una de ellas es la de los gases ideales, justamente. Claro, después esas se terminan de verificar con teorías, como el caso de la teoría cinética de los gases o la mecánica estadística, donde R, la constante de los gases, aparece como igual al producto de la constante de Boltzmann, que viene de la mecánica estadística, multiplicada por el número de Avogadro. O sea, se acaban de variar. Claro. Está bien. Pero digamos, o sea, la mayoría de las reacciones de las ecuaciones es o producto de ensayos en laboratorio, así como apareció la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac, y después se combinaron P por B igual a RT. La teoría cinética de los gases también explica esas ecuaciones, partiendo de la hipótesis según la mecánica de Newton. Y también la termodinámica estadística, que es lo que decía el doctor,
explica por qué esas ecuaciones, también partiendo de determinadas hipótesis que se cumplen para los gases ideales. ¿Sí, sí? Desde el punto de vista nuestro, de la termodinámica postulatoria, estas son ya ecuaciones que vienen desde la física, digamos, ¿no? Claro. Sí, para nosotros la temperatura es un promedio estadístico de un montón de variables microscópicas que al promediarse dan ese único valor de variable macroscópica, que es la temperatura, que tiene que ver con la energía cinética promedio de las moléculas del gas, básicamente. Pero bueno, eso es un tema ya que tiene que ver con la estructura de la materia. Nosotros nos interesan los valores CB, CP, etc. O la ecuación de estado así tal cual está escrita. Bueno, recuerden que para mañana tienen que entrar con el otro link, ¿no? El de las clases prácticas, digamos, para la consulta de mañana. Y se vuelve a tener consulta el día viernes. Mañana la clase la maneja el ingeniero Castillo. Nosotros nos vamos a meter para hacerle pregunta al ingeniero Castillo. Claro. Bueno. ¿Lo van a hacer transpirar un poco? Está bien. Siempre transpiramos, los docentes en termodinámica, se presta para transpirar. Sí. No me quiero imaginar cómo decir un examen final de termodinámica. No, son lindos, son lindos. Algunos lloran, otros le dan ataque de pánico. Es entretenido. No es para tanto. No es para tanto. ¿Quién conforma el tribunal aparte de ustedes dos, profe? Los tres. Para desgracia de ustedes, los tres. Ah, el ingeniero Castillo también. También como jefe de trabajo práctico forma parte del tribunal. Y es el peor, el más El peor de difícil. todo. Sí. No tenemos que parar, decir, che, no lo matés, no preguntes esto. El final es oral, generalmente sí. Es decir, a ver, la realidad es que hasta ahora hasta hace un tiempo atrás lo veníamos tomando todo oral. Ahora, debido a la cantidad de alumnos que hay, lo que hacemos es un pequeño primer filtro conceptual escrito. Cuando pasan ese pequeño filtro conceptual escrito, van al examen oral. El examen final, digamos, de los regulares, no es que le tomemos en ese escrito un problema, sino que lo que hacemos es preguntas muy conceptuales que tienen que pasarla, digamos, para poder ir directamente al examen oral. En el mismo día ese filtro, y depende de la cantidad de gente que haya. Normalmente intentamos hacerlo en un solo día. Depende de la cantidad de gente. La verdad es que todavía no tuvimos muy buenas experiencias en la toma de examen final virtual. Los alumnos se ponen nerviosos, no es muy sencillo. Nos gusta mucho más el examen presencial, ¿no? Donde buscamos tener diálogos con el alumno permanentemente y ahí se hace la evaluación de cuánto sabe, ¿no? Bueno, nos volvemos a ver mañana. Recuerden entrar en el link de las clases prácticas, ¿no? Ok, profe, muchas gracias. Bueno, Listo. hasta mañana. Hasta mañana. ¿Qué hay de Lía
preguntaba si el filtro es el mismo día. Sí, es el mismo día. Sí, es lo que yo le decía recién. En el examen final. Sí. Si buscamos que sea filtro una malla 4, un tamiz 200. Mira, metemos, mira, carbón activado ponemos ahí. Sí. Ahí. Bueno, hasta mañana. Hasta Que mañana, tengan profe. una buena noche.